El tema es los criminales de guerra, ¿no es cierto?, que no eran emigrados políticos o afiliados simplemente al Partido Nacional Socialista. Piribke, es decir, le hago esta pregunta, ¿en esta gestión hubo funcionarios argentinos del gobierno que se enriquecieron como consecuencia de toda esta maniobra? Es probable, otros lo harían a lo mejor, yo creo que muchos de ellos eran por su corazón protofascista, ¿no? Bien, ahora, el gobierno los protegió, no solamente los trajo, los protegió, los gobiernos a partir de Perón en lo sucesivo, ¿los protegieron a estos emigrados? Es difícil saber si hubo una protección directa. Lo que a Perón está seguro que le interesaba eran los grupos científicos. Los otros estaban protegidos por las organizaciones pro-nazis o por grandes empresas. Cushman fue descubierto 30 años después como gerente o funcionario de Osram. Esto no es una casualidad, y lo mismo cuando fue secuestrado Eichmann, trabajaba, mantenía relaciones y después había colectividades que lo apoyaban. Los bienes, ¿qué pasó con los bienes? Porque no se tocaron los bienes, pero eso también ocurrió en otras partes del mundo. Termina la guerra, cae el totalitarismo pardo y comienza la Guerra Fría inmediatamente. Entonces, Mengele, por ejemplo, de Bormann no se sabe si estuvo en la Argentina, pero el caso de Mengele pasó como un médico. Después se iba a saber las tropelías que cometió este personaje. Dos preguntas finales. Sí. Martín de la Plata dice, ¿qué opina de las, y le pido brevedad, qué opina de las agrupaciones nazi que en la actualidad en la Argentina, como por ejemplo la de Biondini? Bueno, grupos antidemocráticos, creo que son, en este sentido hay que diferenciar los pequeños grupos totalitarios que actúan, que no tienen ninguna influencia política. Lo que sí me preocupa es, por ejemplo, hacia la historia y otras concepciones autoritarias, ¿no es cierto? Corbier, finalmente, por sí o por no, ¿estos grupos nazis ejercieron actitud persecutoria sobre la comunidad judía aquí en la República Argentina? No, para nada. Emilio Corbier, le agradezco muchísimo estas cuestiones históricas. Dígame. Sí, en la Constitución del 49, la primera Constitución del mundo, que se establece un artículo contra el racismo. Emilio Corbier, muchas gracias. Muchas gracias. Muchos mensajes, leo algunos. Carlos de Palermo, el presidente de la Nación, no se pierde de la colectividad croata. ¿La está aceptando? Zulema de Almagro, ¿para qué se necesita una secretaría si Menem tiene hecho un caos al país? Antonio de San Isidro dice, Nelson, no sea tan asqueroso en sus comentarios. Pedro, gracias por lo que dice por el programa. ¿Y qué más? En cambio, Carlos de Temper le dice, estoy de acuerdo con lo que usted opinó. Nos estamos yendo, y como recuerdo de este tema que hablamos con Emilio Corbier, ¿no? El horror del nazismo, no lo olvidemos. Estas escenas de la lista de Schindler tal vez nos ayuden a recordarlo. Gracias.